Dios te bendiga, Tabernáculo de Fe. Bienvenido a esta transmisión. Estos son los anuncios de la semana. Este domingo 26 de junio volvemos a la iglesia presencial. Recuerda que empezamos a las 10 de la mañana. Es importante que asistamos al templo con cubrebocas. Es necesario para el cuidado de todos. El domingo, el grupo de jóvenes tendrá venta de hielitos y mangoneadas. Coopera con ellos, es para una buena causa. Si deseas entregar tus diezmos, puedes depositarlos en una tienda OXXO o en un depósito bancario. En la descripción te dejamos el número de cuenta. ¿Estás listo para escuchar la palabra del Señor? Ponte cómodo, toma tu Biblia, lápiz y papel y recibe el mensaje de Dios para tu vida. Dios les bendiga, Tabernáculo de Fe. ¿Cómo están? Yo espero que estén bien. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta transmisión que hoy estamos haciendo. Y hoy es miércoles donde estamos meditando en la epístola a los Filipenses. Y hemos llamado a esta serie Jesús en mi sufrimiento. Pero ¿qué les parece si antes de continuar hacemos una oración? Y le pedimos al Espíritu de Dios que nos revele su palabra, que nos revele su mensaje y Él habla a nuestra vida. ¿Les parece? Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Permite, Señor, que este mensaje nos pueda levantar, nos pueda motivar, pueda, Señor, tocar el espíritu, el alma, nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Que podamos, Señor, aprender a tomar el sufrimiento como lo enseña tu palabra, Señor. Que podamos caminar en fe, con esa convicción, Señor, de que lo que tú haces en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, es perfecto, es completo, Señor. Que, aunque no lo entendemos, nosotros podamos saber que tú estás con nosotros y podamos saber que tú te glorificas en medio de él. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Una de las cosas que llevan a una persona al sufrimiento es la decepción. Qué decepcionante es entregar los mejores años de tu vida para un trabajo o para un matrimonio y que al final te enteres que todo lo que hiciste no fue bien valorado, no fue reconocido y que al esperar un buen fruto o una buena paga recibes una mala liquidación o recibes una jubilación incompleta o un divorcio. Quizá tú, que me estás escuchando, eres muy chico para experimentar esto todavía, pero yo quiero que pienses un momento en esto. Imagina lo que sería de ti invertir todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, toda tu vida, todos tus talentos, todos tus dones, entregarlos en una empresa o entregarlos en un trabajo o entregarlos en un matrimonio y que al final te enteres de que lo que tú hiciste, todo tu esfuerzo, no valió la pena o no fue aceptado o valorado por la otra parte. O imagínate lo que sería invertir muchos años en una carrera, en una universidad, y que al terminar la carrera te des cuenta que no era lo que esperabas y que tiraste, por decirlo de una manera, muchos años de tu vida. Un buen sentimiento de alegría y de logro es cuando sabes para quién haces las cosas y sabes que serás bien recompensado. Entonces el sufrimiento se hace frente con regocijo. Estamos estudiando la carta que el gran líder Pablo le escribe a los creyentes
cristianos que se encontraban en la ciudad romana de Filipos. Y hoy veremos dos ejemplos de sufrimiento y cómo estos glorificaron a Jesús. Después, veremos cómo estos dos son parecidos a nuestros sufrimientos. Y terminaremos con una reflexión victoriosa de cómo sería nuestra vida al imitar el ejemplo de estos dos siervos del Señor. ¿Les parece? Entonces, empecemos con la primera parte. Timoteo y Epafrodito son ejemplos del sufrimiento en el servicio de Dios. Y vamos a ver la carta que Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Aquí vemos a Timoteo. Del verso 19 al verso 24 vemos a Timoteo. ¿Sabe? Timoteo era un joven colaborador de Pablo. Y recordemos que Pablo, para este tiempo en lo que él está escribiendo esta carta, él está prisionero, él está en la cárcel y Timoteo está sirviendo de comunicador y de servidor para Pablo y también para la iglesia de los filipenses. Entonces, vemos aquí que en este pasaje vemos que Pablo nos describe a un Timoteo. Fíjese que Timoteo era un jovencito que juntamente con Pablo estaban pasando por una persecución. Estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio. Y Timoteo, aún así, él no deja de servir. Él no deja de servir en la obra de Dios, no deja de servir con Pablo, de servirle a Pablo, a pesar de que Pablo está en la cárcel. Timoteo está supliendo sus necesidades de un prisionero, llevándole comida, llevándole cobija, curando las heridas que le causaban las cadenas. Timoteo le está sirviendo a Pablo. ¿Sabe? Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Filipo para servirles también a ellos. Y ¿sabe? Timoteo es un chico, es un joven, a pesar de que es un hombre muy joven. Timoteo es un hombre que no le tiene miedo a servir a Dios. Porque había muchas personas en ese tiempo que, recordemos que le estaban haciendo la vida difícil a Pablo. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Cómo desde afuera le estaban haciendo la guerra a Pablo y querían desprestigiarlo, querían hacerlo quedar mal, pero aún así, Timoteo seguía sirviendo y lo hacía con un corazón bien genuino. Y Pablo nos deja ver que Timoteo era un joven leal, era un joven que servía a Dios con mucha lealtad y servía a los demás genuinamente, sin esperar nada a cambio. Recordemos que a diferencia de los otros servían a Dios por dinero. Los otros servían a Dios porque querían obtener un beneficio, pero no Timoteo. Timoteo era un joven que servía a los demás a pesar de sí mismo. A pesar de que Timoteo estaba pasando por persecución, lo perseguían por ser cristiano, a pesar de que Timoteo estaba siendo privado de muchas cosas por ser cristiano, Timoteo no dejaba de servirles porque para Timoteo era bien importante servir a Jesucristo. Entonces, me gusta cómo Pablo se refiere a Timoteo. Y Pablo nos refleja la identidad de Timoteo, que Timoteo tenía bien clara su identidad a pesar de todas las aflicciones que estaba pasando en su servicio a Dios. Y lo vemos, por ejemplo, ahí en el verso 22, dice, ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Wow, Pablo está diciendo, Timoteo no se dejó intimidar a pesar de las oposiciones que tuvimos en predicar la palabra, a pesar de las oposiciones que tuvimos en dar el mensaje. Timoteo no se dejó intimidar y continuó predicando la buena noticia. Entonces, Pablo
está muy contento con Timoteo y Pablo quiere enviar a Timoteo a Filipos para enviarles esta carta y que enviarles cartas, enviarles bendiciones, enviarles palabras edificantes. Y Pablo le decía a Timoteo lo que tenía que hacer. Y Timoteo, al llegar a Filipo, él sabía lo que tenía que hacer y cómo servirle a los hermanos. Y cómo Timoteo podía servirles a pesar de las aflicciones que el mismo Timoteo estaba pasando. Y entonces Pablo está contento y Pablo está descansando en Timoteo porque sabe que en Timoteo puede encontrar ese descanso en el servicio a Dios. ¿Sabe? Timoteo es el vivo ejemplo de cómo se puede servir al Señor para la gloria de Dios. Ese es Timoteo. Si alguien podía hacer con su vida servir para la gloria de Dios, era Timoteo. Y así como Timoteo sirvió a los hermanos, Timoteo está imitando a Cristo. Note cómo Timoteo está imitando al Señor Jesús. Porque recordemos que el Señor Jesucristo vino y nos sirvió. El Señor Jesucristo fue fiel. El Señor Jesucristo se humilló. El Señor Jesucristo suplió nuestras necesidades. El Señor Jesucristo curó nuestras heridas. Entonces vemos que todo lo que hacía Timoteo era para imitar a Cristo y así darle gloria a Dios. O sea, me lleva a pensar en esto, que lo que hacía Timoteo lo hacía intencional. Qué importante es ser intencionales. Ser intencionales en nuestro servicio a Dios. Ser intencionales aún en medio de nuestro sufrimiento, cómo el sufrimiento nos puede atacar y cómo las pruebas nos pueden venir a nuestra vida y cómo nosotros podemos servir a Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabe? Y esa es la vida de Timoteo. Pero hay otro ejemplo que vemos aquí. Y es la vida de Epafrodito. Y este segundo ejemplo lo vemos del verso 25 al verso 30 de Filipenses capítulo 2. Vemos a Epafrodito que Epafrodito era otro servidor de Pablo. Y Epafrodito es algo especial, ¿sabe? Y es un ejemplo de valentía, es un ejemplo de dar el extra. Epafrodito es el vivo ejemplo de dar la segunda milla, de dar el segundo aliento, de dar el extra, ¿sí? Y, por ejemplo, vemos que Epafrodito también era colaborador y compañero de Pablo, y al igual que Timoteo y al igual que Pablo, Epafrodito también pasó por persecución. También Epafrodito fue perseguido, pero hubo algo todavía más en Epafrodito. Fíjese que cuando le envían Filipenses, los hermanos de Filipenses le envían la ofrenda a Pablo. Fíjese que lo mandan bien cargadito. Y según algunos estudiosos, dicen que Epafrodito pues tuvo que caminar, porque de Roma a Filipos era una grande distancia. Era una larga distancia. Y cuando Epafrodito va a Roma, de Roma a Filipos, a llevarle a Pablo la ayuda que la iglesia le había mandado, pues se cree que Epafrodito no iba solo, que tenía que llevar a personas con él. Pero aún así, Epafrodito iba bien cargado. Y se cree que el viaje que hizo Epafrodito lo hizo en medio de un sol abrasador, en medio de un clima bien duro. Y a mí me ha tocado caminar en pleno agosto, en pleno sol de agosto de Mexicali. Y sé que no es nada comparado con mis hermanos que me están escuchando, con los varones que trabajan en el campo. O sea, trabajar en el pleno agosto del sol de Mexicali es algo de verdad desgastante, de verdad cansado. Ahora imagine, en pleno calorón, en pleno sol abrasador de agosto y cargado
cargado porque las ofrendas que la iglesia de Filipo le habían mandado a Pablo pues eran muchas y era algo pesado, tan pesado que Epafrodito se enfermó y se enfermó muy grave. No nos dice la Biblia, no tenemos ningún registro ni en los Hechos, ni en Filipenses, ni en las otras cartas qué enfermedad tuvo Epafrodito, pero lo que sí sabemos es que fue una enfermedad de muerte, que estuvo a punto de morir. Y tal estuvo así a punto de morir, que cuando llegó a oídos de la iglesia de Filipo, que el hermano Epafrodito estuvo en cama, al borde de la muerte, se quedaron muy preocupados y estaban muy afligidos y estaban pensando, ¿no? En por qué no le enviamos ayuda a Epafrodito, por qué no enviamos más personas para aligerarle la carga. O sea, imagínense el trayecto y luego los caminos y pasar por desapercibido de los asaltantes del camino para poderle llevar estas ofrendas a Pablo, que estaba ahí prisionero en la cárcel. Así que Epafrodito logra salir de la muerte, logra vencer la muerte, logra salir de esa enfermedad, logra levantarse, va con Pablo, ya recuperado, le lleva las ofrendas. Y bueno, Pablo pues se entera le dice a Epafrodito lo que había llegado a sus oídos, lo que le habían dicho los informantes que había pasado con él. Y Epafrodito, me gusta la actitud de Epafrodito, lejos de reclamar, de decir, bueno, ¿por qué no me enviaron más colaboradores? ¿Por qué no enviaron por mí? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué no fueron a visitarme? ¿Por qué no enviaron a alguien para que fuera a visitarme y ayudarme a ver qué necesitaba? No. Epafrodito se pone triste de que sus hermanos en Filipo estaban tristes. Así que Epafrodito se pone triste y Epafrodito quiere regresar a Filipo para decirles, hey, estoy bien. Mírenme, aquí estoy bien. Y es por eso que Pablo le dice ahí en la carta, les dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Así que, pues, yo lo envío, ¿verdad? Para que ustedes, cuando lo vean, ustedes ya se sientan tranquilos de que él ya está bien. No quiero que esto se añada que a mi tristeza. Él está preso. Recordemos que él está preso. Recordemos que Pablo está preso y que hay gente que afuera está tratando de denigrar la buena noticia. Y es por eso que Pablo dice, no quiero que se añada más tristeza a mi tristeza, ¿verdad? Así que, bueno, la pérdida de un hermano o el desaliento de los hermanos de Filipo. Y es por eso que Pablo lo envía de regreso a Epafrodito con esta carta y que los hermanos se enteren de que Epafrodito está bien. Bueno, lo van a estar viendo cuando ya llegó esta carta a Filipo. Están recibiendo la carta de parte de él. Y la empiezan a leer ahí en casa, ahí donde tienen ese grupo pequeño, la tienen ahí en cada una de las casas y la están leyendo. Y entonces la iglesia se pone contenta porque el hermano Epafrodito está bien. Y entonces el hermano Epafrodito, su corazón se pone contento porque ya la iglesia ya no está triste. Y sabe, me gusta esto porque Epafrodito sirvió a los creyentes dando el extra, yendo más allá. Y a pesar de que cayó enfermo de gravedad, y él se recupera, sin reclamar, más bien preocupándose por el beneficio de los hermanos. Así que vemos cómo Epafrodito glorifica a Cristo, glorificó al Señor, cuando estuvo tan enfermo de muerte. Al levantarse, fue a consolar a los hermanos. ¿No le recuerda algo esto? Claro que sí. Epafrodito está imitando a Cristo, ya que el Señor Jesús, al morir en la cruz, resucitó
y no nos condenó y no nos acusó y no nos reclamó porque no lo defendimos, porque por nuestra causa Él murió, sino fue a consolar a sus discípulos y sigue consolando a los creyentes hoy en día. Y wow, me impacta cómo Epafrodito usa su circunstancia para glorificar a Cristo. ¿Se fija? Cómo Epafrodito usa su circunstancia para glorificar a Cristo. Y ¿sabe? Esto me lleva a pensar en algo. Escuche esto, por favor. Cuando se trabaja para el Señor, el servicio a las personas no es en vano. Cuando se trabaja para el Señor, el servicio a las personas no es en vano. ¿Sabe? El servicio a Dios es un constante negarnos a nosotros mismos. Así como Timoteo se niega y él no dice, es que ocupo unas vacaciones, Pablo. Dame chance, Pablito. Es que yo también necesito descansar. Dame chance. No, Timoteo está sirviendo y está negándose a sí mismo a pesar de que él está pasando por sufrimiento, a pesar de que él está pasando por aflicción. Él no se detiene en servir a los hermanos de la iglesia. Y esto me lleva a pensar en la idea de Timoteo. Timoteo sabía quién es. ¿Quién era él? Y yo te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque ¿sabes algo? ¿Quién eres? Define lo que haces y cómo lo haces. ¿Quién eres? Define lo que haces y cómo lo haces. Así que, si tú eres un hijo de Dios, todo lo que hagas será para servirle y agradarle a Él. Me encanta lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Lo que dice Pablo de Timoteo. Timoteo sabe quién es. Es un hijo que honra al Padre. Qué bonito es tener la mentalidad de Timoteo, de que aún en medio del sufrimiento nosotros podamos decir, soy un hijo de Dios y yo voy a honrar al Padre en medio de mi sufrimiento, en medio de mi aflicción. ¿Sabes? Y esto nos lleva a tener una esperanza, porque la esperanza nos motiva al saber que lo que nos pasa, cumplimos el propósito de Dios. Lo que nos pasa, bueno o malo, cumplimos el propósito de Dios. Para eso para eso estamos aquí, para cumplir el propósito de Dios. ¡Wow! Esta es la esencia del sufrimiento de los hijos de Dios. Así afrontamos los hijos de Dios el sufrimiento. Ahora, no me malinterprete. ¿Significa que ya no debemos de llorar? ¿Significa que no podemos estar tristes? ¿Significa que tenemos que mordernos la lengua, los labios y aparentar que no sufrimos cuando nos estamos quemando? Claro que no. No significa eso. Se vale llorar. Se vale estar tristes. Se vale dolernos. Claro que se vale. Se vale expresar nuestro dolor. Pero lo que no se vale es quedarnos en el dolor. Es abrazar al dolor. Y no regocijarnos en el Señor en medio de nuestro dolor. Entonces yo te pregunto, ¿qué mensaje estamos transmitiendo con nuestro sufrimiento? ¡Wow! ¿Qué mensaje estamos transmitiendo con nuestro sufrimiento? Porque yo miro a Epafrodito que el mensaje que está transmitiendo Epafrodito es: así como yo me levanto de esta cama, así se levantó el Señor desde la tumba para consolarnos y darnos vida. ¡Wow! Mire qué bonito. Y entonces me lleva a reflexionar en esto, hermano. ¿Y si en lugar de reclamar, le preguntamos a Dios, ¿cómo quieres glorificarte en mi enfermedad? Piensa. A lo mejor yo no sé si ahorita estás pasando por una enfermedad, o tú estás pasando por una prueba o una circunstancia de sufrimiento. ¿Qué te parece si en lugar de reclamar,
le preguntamos a Dios: Señor, ¿cómo quieres glorificarte en mi enfermedad? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo quieres glorificarte en mi dolor? Mire, esta pregunta es un poco más atrevida. ¿Me deja hacerla? ¿Cómo mi sufrimiento puede bendecir a otros? ¡Wow! ¿Cómo mi sufrimiento puede bendecir a otros? Qué tremendo es saber, hermanos, que nuestro sufrimiento puede bendecir a otros. Qué tremendo. Que nuestro sufrimiento puede contagiar a otros. Cómo mi sufrimiento puede, y la victoria, mi regocijo en mi sufrimiento, puede contagiar a otros en decir: wow, a pesar de que el hermano está sufriendo, a pesar de que el hermano está pasando por situación difícil, el hermano, lo miro que él tiene la confianza de que el Señor lo va a librar y que el Señor será glorificado. ¿Qué inspirador es eso? Hermano, esa es una vida que inspira. Esa es una vida que motiva. Esa es una vida que levanta. Sin duda necesitamos al Señor dentro de nosotros, que nos impulsa a vivir y a vencer en medio de nuestro sufrimiento. Preguntémonos: ¿cómo puedo imitar a Cristo en este sufrimiento? ¿Cómo puedo imitar a Cristo en este sufrimiento? Sin duda, hermano, en toda circunstancia que pasamos, podemos reflejar la imagen de Cristo. Y esto me lleva a pensar, amado, en lo que Pablo, el mismo Pablo, en otra carta, escribe. Es con el mismo tema, pero mire escuche lo que escribe Pablo. Le escribe a la iglesia en Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 9 y verso 10. Pablo dice: somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¡Wow! Y esa es la esencia del sufrimiento. Concluyo con esto. Sufrir por la obra de Dios no es en vano. No es en vano. Imagina cómo el Señor será glorificado cuando tú y yo sirvamos a Dios sin esperar nada a cambio, más que la gloria de Cristo. Imagina lo que sería de nosotros. Sin duda seremos personas admirables, que reflejamos a Cristo. Imagina lo que sería de ti y de mí si nosotros glorificamos al Señor en nuestro sufrimiento. Entonces, cuando tú y yo entendamos que somos hijos de Dios, por lo tanto buscamos cómo imitar a Cristo en medio de nuestras pruebas. Wow. Imagina lo que sería si glorificamos a Dios en nuestro sufrimiento. Yo me imagino que tú y yo ser personas esperanzadas en la provisión de Dios a nuestro favor. Ser personas esperanzadas en que el Señor está con nosotros y nosotros le glorificamos. Imagina lo que sería de ti y de mí si glorificamos al Señor en nuestro sufrimiento. Cómo tú y yo podremos ser de bendición a otros con nuestra forma de vivir y con nuestra forma de afrontar el sufrimiento. Sabes,
Yo me imagino que tú y yo podemos ser personas, podamos ser el medio, podamos ser el vehículo, podamos ser el canal donde otras personas encuentren a Cristo a través de nosotros. Amado Dios, yo oro, Señor, por la vida de tus hijos. Yo oro, Señor, por su vida. Espíritu Santo, sé, Señor, que a veces servir en tu obra, ser cristiano y pertenecer a Cristo y servirte a ti, Señor, en este mundo, sé que muchas veces cansa. Sé que muchas veces decepciona, porque esperamos una recompensa que no obtenemos. Señor, muchas veces entregamos todo y no obtenemos lo que esperamos. Pero nosotros, Señor, te servimos a ti. Y tú eres un Dios que paga bien. Y tú eres un Dios que no deja sin recompensa al justo. Que no deja sin recompensa a aquel que te sirve. Señor, pasamos por alto la ofensa. Pasamos por alto, Señor, la falta de atención de las personas. Señor, no tomamos en cuenta cuando otros nos ignoran, cuando otros no nos valoran. Señor, nosotros te servimos a ti y sabemos que tú pagas y pagas bien. Señor, ayúdanos, Señor, a servirte con el corazón. Ayúdanos, Señor, a que cada momento de dolor, cada momento de sufrimiento, cada momento de decepción, cada momento, quizás, Señor, de traición, cada momento, Señor, de aflicción, de prueba, podamos reflejarte a ti, podamos glorificarte a ti. Tú seas glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu imagen, Señor, que tu persona se refleje como un espejo, Señor. Quiero ser un espejo de ti, que yo pueda reflejar tu imagen a través de mi sufrimiento, a través de mi dolor. Señor, sé que muchas veces el sufrimiento no se va a acabar. Sé que muchas veces el sufrimiento, Señor, a lo mejor por un momento no se va a aliviar. Pero lo que sí sé es que tú te vas a glorificar y yo me regocijaré en ti. Me regocijaré en ti porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Yo soy tu Hijo, Señor. Y yo te glorificaré a ti. En el nombre de Jesús. Amén.